Hola, soy Natalia Bernici de Oniria y esta es la primera temporada de Club de Voladores. Un podcast sobre viajes astrales, pero con los pies en la tierra. Un espacio donde abrimos la mente y los oídos a una experiencia tan natural como desconocida. Después de realizar un documental para desmitificar este fenómeno, cambio de formato, pero no de intención. Seguir explorando, a través de la experiencia directa de nuestros entrevistados, qué significa realmente salir del cuerpo. Hoy vamos a entrevistar a un volador que es psicólogo y psicoterapeuta especializado en sueños lúcidos, autor de un libro estupendo sobre el asunto, es presidente de la Asociación Internacional de Onironautas y ha trabajado durante más de 12 años como funcionario de prisiones, incorporando el sueño lúcido como herramienta motivadora de cambios. Además, es un aficionado de la cartomagia y del baile. Él es Miguel Gasca. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Natalia, pues un placer estar aquí charlando contigo de estos temas que nos gustan. Igualmente, yo estoy encantadísima y además para mí es todo un honor tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti. Yo te he presentado así un poquito, no sé si tienes algo que añadir a esto que he dicho. Pues mira, sí, entre estas máscaras que nombras, para mí cuando hablamos de quiénes somos, pues al final lo que vamos es como poniendo diferentes máscaras y yo entiendo que lo que somos es lo que está detrás de las máscaras. Pero en estas máscaras probablemente la principal con diferencia es que soy padre. Soy padre de dos niños, un Gabriel que va a cumplir ahora 10 años y Diana que tiene 4 y yo pienso que la mayor parte de mi vida, la mayor parte de mi sueño de vigilia lo dedico a ellos. Así que sí, es lo que añadiría a esto. Muy bien, muy bien. Me gusta tu introducción porque es verdad que esto también nos cambia bastante la vida de vigilia. Es un antes y un después. Y bueno, aquí seguimos trabajando con la lucidez en todos los planos posibles. Y bueno, Miguel, yo, claro, igual alguien que nos escucha dice, pero espera, Miguel Gasca es de los sueños lúcidos. ¿Y esto de voladores no era de viajes astrales? Bueno, precisamente por eso estás aquí, porque me gusta mucho el enfoque que tienes de los sueños lúcidos, que me parece súper integrativo y súper abierto. Bueno, yo cuando leía tu libro, realmente en mis cursos lo recomiendo siempre, me lo llevo conmigo y digo, tenéis que leer este libro, porque a nivel de lucidez es brutal y se aplica al viaje astral sin ninguna duda. Pero siempre está esa pregunta de si es lo mismo o no es lo mismo. Bueno, vamos a ir poco a poco, pero quería que me contaras, como siempre pregunto a la gente, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera experiencia de lucidez en los sueños? Si fue algo espontáneo, si lo estabas buscando ya, ¿cómo fue esa primera experiencia? Fíjate, pues en mi niñez sí que recuerdo algún sueño lúcido, recuerdo especialmente uno en el que yo iba volando y en el sueño me decía, ay, tengo que fijarme muy bien cómo estoy haciéndolo ahora, porque cuando me despierte quiero repetir esto del vuelo, porque es fascinante. Y bueno, memorizaba cómo estaba haciendo el vuelo y luego desperté, evidentemente, luego no funcionaba, pero sí que en el sueño me daba cuenta de que estaba soñando y que tenía que recordar cómo lo estaba haciendo. Y luego tengo otro sueño, que este la verdad es que no lo he contado mucho, posterior, que este sería a lo mejor a los 12, 13, 14 años, que no era lúcido, pero ha sido uno de los sueños más impactantes que he tenido, de estos sueños en los que el contenido intuyes que no es solo del mundo interno, que ahí se ha colado algo transpersonal, algo arquetípico. Y en este sueño me apareció un personaje que luego a posteriori sí que reconocí que podía ser la representación de un tríster, pues del pícaro divino. Y entonces este personaje me decía, mira, Miguel, te voy a proponer un juego. Tengo un dado de 1 millón de caras. Entonces vas a elegir un número. Y bueno, si quieres jugar, tienes que jugarte 100 pesetas. En esos tiempos eran pesetas, no había euros. Entonces te juegas 100 pesetas, eliges un número de ese millón de caras y si no sale tu número, entonces vas a ganar 1 millón de pesetas. Y digo, ostras, está muy a mi favor. Venga, juego. Doy las 100 pesetas, elegí un número, no salió, y entonces gané 1 millón de pesetas. Es fácil, maravilloso. Y me dijo este personaje, te voy a proponer una segunda apuesta que puedes jugar este 1 millón de pesetas, volver a elegir un número del dado y tirarlo. Si no sale tu número, ganarás 2 millones de pesetas y si sale tu número, pues lo perderás. Esa es una opción.
La opción 2 es que te juegas tu 1.000.000 de pesetas a que tu realidad es real. Y decía, buah. Wow. Digo, a ver, lo del dado es muy a mi favor. O sea, tengo una posibilidad de perder en contra de 999.999. Pero es que lo otro, lo de que mi realidad es real, estoy tan convencido de que sí. Venga, apuesto mi 1.000.000 de pesetas a que mi realidad es real. Entonces me lo jugué y me dijo el personaje, lo siento, has perdido. ¡Pum! Y ahí me desperté. ¡Qué pasada O sea, de sueño! fue súper realista y la sensación fue de, a ver, sí, acabo de soñar esto, pero perdón, que mi realidad, o sea, mi familia, toda mi vida hasta ahora, que no es real. O sea, me dejó como una sensación de desorientación en el cuerpo más allá de lo que suele ser un sueño. Y de hecho, yo creo que ese fue uno de los momentos que marcó mi moverme por la vida buscando lo que era real o lo que es verdad. Y yo lo reconozco un poco como en el trasfondo de mi vida, la búsqueda de eso de lo real. Esto que considero que es real, ¿cómo sé que es real? Entonces, permeó mucho ese sueño en mi vida. Entonces, esas fueron mis primeras experiencias. Y luego, mi primer sueño lúcido buscado fue mucho después, fue en el 2013, cuando ya tenía 33 años. Y ahí yo llevaba un tiempo viendo a un terapeuta, a un mentor espiritual que me había hablado de los sueños lúcidos. Y después de varios meses intentando tener uno, no lo había conseguido. Pero el 27 de diciembre del 2013, después de 5 meses leyendo libros, practicando, soy muy cabezón, soy maño de Zaragoza, que tenemos cama del Cercle de Solne, y había leído papers científicos de todo. Y bueno, después de 5 meses tuve mi primer sueño lúcido y fue brutal, una experiencia muy, muy impactante. Te lo cuento si quieres cómo fue. Sí, sí. En ese sueño yo estaba subiendo una montaña y en lo alto de la montaña miré para abajo y sentí vértigo. Y yo durante esos meses había anotado el vértigo como una señal onírica personal, un Ajá. elemento que aparecía en mis sueños y que en la vigilia, pues yo no solía tener vértigo. Entonces, al detectar que estaba con vértigo, dije, uy, puede ser que esté soñando. Entonces hice una prueba de realidad, intenté atravesar la palma de mi mano con el dedo de la otra mano, se atravesó y dije, ¡guau! Ya está, estoy soñando. Entonces ahí hice lo típico que se hace en los sueños lúcidos, que es volar. Entonces recuerdo descender volando la ladera de la montaña, recorrer un valle de lado a lado, gritar. Recuerdo que había estado leyendo el libro de Stephen LaBerge, de exploración de Sí. sueños lúcidos, poco antes de dormir, esa misma noche. Y no sé si fue yo creo que es en ese libro o en otro, que hablan de que a veces en el cielo hay como si fueran cableados de electricidad y en mi sueño aparecía ese cable de electricidad. No sé si porque en los sueños suele aparecer más, porque luego en otros sueños no ha aparecido, o porque estaba sugestionado por haber estado leyéndolo previamente. El caso es que estuve volando y, bueno, No, no te enganchaste a los cables. no, no, me quedaba como ahí, digo, no subo más porque me voy a electrocutar. Ajá. Me quedé volando. Y luego bajé a una pradera y recuerdo coger una brizna de hierba y mirarla, caía una gotita de rocío y decía, o sea, ¿cómo puede ser tan realista que mi mente esté creando esto a tiempo real? Claro, en ese entonces, para mí, los sueños eran simplemente una manifestación de mi mente, de mi mundo interno. A día de hoy, pues, si quieres, luego lo hablamos, creo que hay más margen de maniobra. Pero en ese momento yo decía, "Buah, es que es increíble". Probé la típica estrategia esta de, si estaba diluyendo el sueño, pues la técnica para sostener la experiencia, que es hacer un giro y se volvía a solidificar la experiencia, a estabilizar. Y en el momento de despertar fue como, esto es increíble, esto quiero seguir potenciándolo, explorándolo, investigándolo. Y ese fue mi arranque, con un sueño lúcido buscado deliberadamente. ¿Se puede decir que hubo un antes y un después de esa experiencia o...? Sin duda, sí, sí. Bueno, de hecho, a partir de entonces, digamos que gran parte de mi vida ha ido orientada a eso. Y, bueno, pues al principio, más desde el punto de vista de ocio o de hobby, pero luego años después sí que ya hice la página web de soñarlucio.com, empecé con la divulgación, algo de investigación científica y luego de mí mismo. Y a día de hoy, pues me dedico a eso principalmente. Muy bien. Sí, estaba pensando ahora en el 2015, cuando empecé a hacer las entrevistas, ¿no? de voladores. eh, no, no sé dónde estabas, no sé si ya estabas metido en este mundillo, porque sí que recuerdo cuando te encontré, ¿no? Por primera vez, que fue como, wow, y esta persona quién es, ¿no? ¿De dónde ha salido? Que no lo conocía. Y por eso es interesante pues ver tu proceso, ¿no? Que en ese momento pues todavía estabas ahí aprendiendo, ¿no? O explorando y cómo has ido desarrollando todo esto y ahora tienes, bueno, un montón de material maravilloso además que tienes
incluso en YouTube, cursos gratuitos y cosas que son un tesoro, la verdad. Fíjate, pues 2015, no, todavía no tenía la página web porque eso vino en el 2017. No, seguro, porque si no te hubiese encontrado. 2015, pues yo estaba pues cotillando la página de Onironautas, que yo creo que todavía sigue por ahí, que está súper bien también. Creo que hice también un curso con Jorge de Escuela Lúcida, que me gustó mucho. Entonces ahí todavía estaba como en formación y aprendiendo. Y ya en el 2017, que además había nacido mi hijo hacía poco, fue que dije a mi familia, oye, esto de los sueños lúcidos me quiero dedicar. Y me miraban todos con cara de pez, como diciendo, pero en los sueños lúcidos, ¿de qué va? Y les conté de qué iba, me siguieron mirando con cara de pez y bueno, me apoyaron en la medida de que me podían apoyar y ahí arrancó en el 2017 lo de la web, sí. Sí. Y durante todo ese tiempo entre que eras adolescente y empezaste a buscar tu primer sueño lúcido, ¿tú eras un soñador así de estos que apuntan los sueños y tal? ¿O de momento lo tenías así? Te diría que no, que en realidad desde la adolescencia hasta estos los 33 años que empecé con los sueños lúcidos, no, sí que tenía más o menos un cierto recuerdo de los sueños, no todas las noches, pero nunca me dio por apuntarlos ni nada. De hecho, la primera vez que me hablaron de lo del diario de sueños me parece un poco raro y dije, bueno, pues habrá que hacer caso. Pero no, estuve en vacío pues hasta los 33, te diría. Qué pasada, ¿eh? O sea, que eso sirva también de mensaje a la gente que dice, guau, es que claro, esto, porque sigue habiendo esa creencia un poco de que si tú sueñas mucho, si tienes la facilidad de acordarte, si resulta que los has apuntado siempre, es como que ya tienes una facilidad, ¿no? Y de lo contrario, pues no te va a salir. Y no es así, o sea, ese potencial está ahí, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a prestarle atención y a sembrar ahí la lucidez, pues al final sucede, ¿no? Claro, es que es verdad que hay una predisposición, hay gente que tiene por naturaleza, hay gente que tiene por naturaleza una mayor facilidad, pero necesariamente no has tenido que llevar una vida súper enfocada en los sueños para poder recordarlos. De hecho, hay personas que vienen de otros ámbitos, pues a lo mejor desde jovencitas han estado haciendo yoga o alguna otra disciplina de autoconocimiento o meditación. Entonces, luego el paso al sueño lúcido llega a ser incluso un paso natural, es como Sí. incorporar en el camino del autoconocimiento, del desarrollo espiritual, una práctica más y resulta como bastante natural. En mi caso, por ejemplo, sí que, pues allá por los 18, 19 empecé a meditar, lo que pasa es que yo no sabía que se llamaba meditación y luego con el tiempo, cuando ya se puso más de moda, dije, "Buah, que yo llevo haciendo esto ya hay mucho tiempo". Ajá. Entonces, bueno, imagino que eso sí que habrá facilitado, sí. También en mi formación, después de la carrera, hice una formación en hipnosis y me hacía autohipnosis, que eso también, para probar conmigo mismo, también Sí. ayuda de alguna manera. Entonces, bueno, sí que estaba tocando algunas herramientas que me han facilitado a posteriori. Interesante, interesante. Y bueno, claro, yo cuando entrevisto a gente que ya hablamos de viajes astrales como tal, ¿no? De experiencias ahí de salida del cuerpo, ¿tú alguna vez tuviste alguna experiencia así con síntomas o con cosas que te pudieran indicar algún otro tipo de experiencia que no fuera tan, eso, contenido interno? ¿Sí? Cuéntame un poquito. Sí, fíjate, para mí lo de la semejanza, diferencia entre sueños lúcidos y viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo, la dificultad en establecer una diferencia es que los criterios no llegan a ser nunca claros del todo. Entonces, sí, por lo general, hablamos más de experiencias fuera del cuerpo cuando se da esa sensación de separación, a diferencia del sueño lúcido, que es más que te das cuenta en mitad del sueño. Pero luego hay otro criterio que también se suele hablar, que es que la experiencia fuera del cuerpo es más contenido externo, un mundo externo, y en el sueño lúcido más contenido interno. Entonces, en cuanto a la forma de acceso, sí que he tenido experiencias más tipo fuera de cuerpo, más de sensación de desdoblamiento, Sí. de esas vibraciones previas y demás. De hecho, hace pues 3 o 4 días tuve la última. Son brutales. O sea, para mí esa forma de acceso es como increíble. Darte cuenta a mitad de los sueños es muy impactante. Pero la sensación de estar totalmente presente tumbado en la cama, Sí. que te levantes y digas, no, o sea, me he despertado, es mi cuerpo físico, y que de pronto hagas una prueba de realidad y veas que no es físico, o sea, eso es increíble, es una pasada. Y eso que yo no soy muy dado, o sea, no tengo mucha facilidad a esto, ¿eh? Y soy Ajá. más de entrada tipo semilúcido, pero las veces que he tenido de estas es una pasada. Entonces, en cuanto a la forma de acceso, me parece que está bien diferenciar una de otra porque nos ayuda a entender de qué manera la persona ha accedido.
Pero en cuanto a la naturaleza de la experiencia, si es mundo interno o mundo externo, a nivel teórico está claro, pero en la práctica es muy difícil de delimitar, Sí. porque hay sueños, incluso sueños no lúcidos, en los que detectamos que hay contenido que se nos ha colado, que no es personal. Ujú. Para mí, este del Trickster, para mí no era contenido personal. O sí, seguro que podía haber encontrado un significado personal de ese momento, pero me huelo que había información que se me coló de fuera, era muy arquetípico. Y luego sueños precognitivos o sueños compartidos no lúcidos, que también hay contenido externo. Entonces ahí se rompería esa diferencia entre mundo interno y mundo externo. Y viceversa. Hay veces que tenemos viajes astrales, experiencias fuera del cuerpo, que nos da mucha impresión de ser un mundo externo, pero que a posteriori cuando los observamos decimos, ay, aquí había un elemento de Exactamente. será de mi cosecha. Entonces, bueno, en cuanto a la naturaleza, podemos, si quieres, hablar más de experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales, cuando hay un poco más de contenido transpersonal y más tipo sueño lúcido con contenido personal, sabiendo que hay una frontera que se mezclan. Y luego, en cuanto a la forma de acceso, sí que creo que hay diferencias más claras. Entonces, aunque se puede hablar de sueño lúcido tipo wild, entrada directa, cuando es experiencia fuera del cuerpo, bueno, pero me parece que es como más consensuado llamarlo experiencia fuera del cuerpo. Hay un autor por ahí que me encanta, no sé si lo conocerás, Frederick Ardema. Tiene un libro que se llama Explorations in Consciousness. Está muy, muy bien. Este señor es un psicólogo. Lo buscaré. eh, sí, pues te lo recomiendo, está muy bien. Entonces, este habla de, su libro es de OVES, de experiencias fuera del cuerpo, entonces habla de experiencias parasomáticas versus experiencias asomáticas. Ajá. Entonces, las asomáticas sería como entrada desde la vista o desde el oído, y las parasomáticas sería cuando se dan esas vibraciones en el Sí. cuerpo. Pues, diferencia un poco desde ahí. Está muy chulo el libro. Además, hay una parte que hace muchas verificaciones o intenta hacer verificaciones cuando se Ujú. sabe el mundo físico y está muy bien. Y luego hay un tercer criterio que nos permitiría a lo mejor diferenciar entre lo que es una y otra, que eso, bueno, creo que es lo más objetivo que hay, y es que los sueños lúcidos parece que se dan más, sobre todo en la fase de la fase REM, la fase de movimiento ocular rápido, y las experiencias fuera del cuerpo más en la fase uno cuando quedamos dormidos. Y pues hay mucha gente que dice, pues es que me fui a acostar a las 11 de la noche y a las 11:10 tuve una experiencia. ¿Cómo puede ser si todavía no estaba en la fase REM? Bueno, pues porque en las fases no REM también está ese potencial de Exacto. tener experiencias. Así que bueno, eso es lo que podríamos hablar, desde mi punto de vista, sin más. Sí, no, me encanta porque, o sea, creo que tenemos una forma muy, muy, muy similar de hablar de cuál es la diferencia entre sueños lúcidos y experiencia fuera del cuerpo, ¿no? Porque igual a la gente pues le gustaría tener un criterio ahí clarísimo, ¿no? En plan blanco y negro. Y lo que te das cuenta en las experiencias es que luego son tonos de gris, ¿no? Que hay momentos en los que hay mezcla. Y yo siempre me pregunto, incluso en una experiencia fuera del cuerpo, si, por ejemplo, yo y otros voladores, ¿no? Si realmente alguna vez hemos tenido una experiencia de lucidez al 100%, en el sentido de que todo lo que hemos percibido era contenido externo y no interno. Porque al final, incluso en esta realidad de vigilia, todo lo que estamos viendo lo estamos interpretando de alguna manera con nuestras gafas, ¿no? Con nuestra subjetividad. Entonces, ¿cómo luego puedes decir que una experiencia fuera del cuerpo fue totalmente, todo lo que viste y toda la información que trajiste es totalmente externa, ¿no? Bueno, me parece que es atrevido afirmar eso, ¿no? Sí, que es un poco lo que dices, que de forma implícita, cuando hablamos de experiencia fuera del cuerpo, ya hay de trasfondo un paradigma dualista, en el que hay un cuerpo por un lado y una parte mental por otro. Pero desde paradigmas más monistas, que además me considero muy, muy monista, me muevo desde el idealismo analítico, en realidad, incluso nuestra experiencia de cuerpo físico no dejaría de ser una interpretación, como bien dices. Exacto. Entonces, si no hay una objetividad en lo físico, ¿cómo vamos a hablar de una objetividad en este tipo de experiencias? Sí, de hecho, otro gran debate en este tema de la experiencia fuera del cuerpo es si hay realmente un fuera en el sentido de, vale, pero yo puedo tener una experiencia aparentemente fuera del cuerpo sin desdoblarme realmente, sin que haya una salida y estar captando información que no es mía, ¿no? Y estar acoplado o encajado en el físico. Y es así, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos empezamos a meter, vamos viendo que yo siempre digo que más que respuestas encontramos más preguntas, ¿no? Y es un mundo maravilloso que, bueno, a mí me motiva a seguir explorando, pero para la gente que igual está empezando es como, uff, ¿qué espera, no? Sí, claro.
necesariamente este tipo de experiencias te hacen plantearte preguntas y ampliar el modelo de realidad que tenemos, el modelo del mundo. Hay un modelo que a mí me parece bastante pues, rico para poder comprender estas experiencias, es considerar que existe una conciencia pura por debajo, el fundamento de la realidad sería esta conciencia pura, y esta conciencia pura se disocia de sí misma en nosotros, que seríamos como una especie de avatares de esa conciencia pura, y la conciencia se localiza pues, en el cuerpo de Miguel, o en el cuerpo de Natalia, o en el cuerpo de cada uno. Y ahí está como localizada, y por eso podemos percibir en la vigilia lo que podemos percibir. Cuando soñamos, esa conciencia se localiza en un cuerpo onírico. Ujú. Entonces percibimos pues, nuestro mundo interno, o si se ha colado algo transpersonal, pues percibe eso desde ese localizador que es el cuerpo onírico o cuerpo energético, le llaman en algunas Ujú. tradiciones. Entonces, luego se da esta situación en la que en determinados estados de conciencia se mezcla, y entonces hay un poco de entrada sensorial del cuerpo físico, del localizador físico, y de ese localizador que sería el cuerpo energético. Ahí están las parálisis del sueño, se Ujú. mezcla un poco la información. Sí, a mí me gusta eso de una conciencia que se localiza en cuerpos que no dejan de ser como fenómenos ilusorios donde la conciencia se localiza. Sí, Sí. sí. Sí, sí, tal cual. Yo es nada que añadir porque eso, yo creo que lo explicas de una manera con la que me siento muy, muy identificada. Ahora has hablado de parálisis del sueño. ¿Tú sueles tener parálisis del sueño? Nunca he tenido parálisis del sueño de estas tipo terroríficas, de poder experimentar o notar que hay manos que me acechan o sentir que no puedo respirar así. Sí que busco la parálisis del sueño como puerta de entrada, pero lo que noto simplemente es que mi cuerpo no se puede mover. O sea, llevo un rato como haciendo meditación, tumbado en la cama, me noto muy despierto a nivel mental, pero que si quisiera mover el cuerpo me costaría. Entonces noto ya ese estado de parálisis, pero no hay fenomenología perceptual. Mm. Genial. Sí, esto también es algo que me parece súper interesante, que cuando lo empiezo a hablar con la gente, ¿no? Y hablamos de la parálisis del sueño como algo realmente súper positivo, porque estás ahí en la puerta, ¿no? Y hay gente que le choca esto, ¿no? Porque es como, pero eso es terrible, ¿cómo me voy a poner yo en esa situación porque quiero, ¿no? Y bueno, es una muestra más también de cómo es que depende mucho del punto de vista de cada uno, ¿no? Y de la información que tenemos o de las experiencias que hemos tenido, sabemos que eso es una transición, ¿no? Un estado transitorio bueno, que realmente te abre las puertas a algo estupendo, ¿no? Entonces lo buscamos porque sabemos todo lo que guarda. Sin embargo, hay gente que, que huye de eso, vamos. Sí, ayuda mucho el considerar lo que tú dices, este estado como una posibilidad de acceso a lo que buscamos. Entonces vamos a contemplar, si quieres, las dos posibilidades. Mira, supongamos que esa fenomenología es amenazante, esas manos que aparecen debajo de la cama, son proyecciones de nuestra propia mente. Entonces, si lo vemos desde ahí y estamos con la tranquilidad, incluso con la excitación de que nos permite el acceso a una experiencia fuera del cuerpo, pues ya el miedo desaparece. Vamos a verlo también desde el otro lado, de que en realidad estamos accediendo a un espacio en el que entidades foráneas nos acechan. Ujú. Claro, esas entidades foráneas nos pueden acechar si, entre comillas, vibramos en esa frecuencia de miedo y demás. Claro, Exacto. si hemos trabajado nuestro mundo interno, lo vemos como una posibilidad, con entusiasmo y demás, ya no vibramos en esa frecuencia y esas entidades ya nos acechan. Así que de todas, es una muy buena apuesta el trabajar el mundo interno para que desaparezcan esos miedos y verlo como una posibilidad de acceso. Yo soy muy o sea, lo veo mucho desde ese primer punto de vista que decías tú, que es más que estás proyectando, porque estás en una sensación de miedo, pues al final pues proyectas contenido interno que está relacionado con lo que has oído hablar de esto, las películas de terror, lo típico, ¿no? O sensaciones físicas de no puedo respirar, entonces si no puedo respirar es porque hay un ser encima mío que no me deja respirar. Y al final, pues también lo estás interpretando pues con tus gafas, ¿no? ¿Y tú has tenido experiencias, ya sea sueños lúcidos o lo que sea, ¿no? Sin ponerle el nombre. ¿Tú has tenido experiencias de miedo y de angustia? Sí, fíjate, te voy a contar un par. Una que sí que considero que era una parte de mi propia psique. Entonces, en esa experiencia, yo estoy, bueno, en un parque al lado de mi casa y entro en una cafetería que reconozco, bueno, que existe en el mundo físico. Ujú. Y
ahí alcanzo la lucidez por algún motivo, no recuerdo por qué, pero ya estoy lúcido. Entonces, la diferencia es que esa cafetería en mi sueño tiene un aire como lúgubre, como de bajos fondos, ¿vale? Y hay unos cuantos personajes, pues eso, con malas pintas. Y al fondo de la cafetería, apoyado en la barra, hay un personaje que tiene un tatuaje de una serpiente en el brazo y yo por algún motivo sé sé que ese personaje se llama Snake. Entonces digo, estoy lúcido, digo, ese tiene mala pinta, digo, esta es una manifestación de mi sombra. Entonces, yo que soy psicólogo y sé muchísimo, ya sé lo que tengo que hacer. Me acerco y le abrazo, porque todos los libros dicen que hay que abrazar a la sombra. Total, que me acerco yo con todo mi orgullo de soñador Todo lúcido, chulo. todo chulo, de que sé de qué va esto, y le digo, Snake, abrázame. Snake se gira y me agarra del cuello y me levanta. Y entonces empiezo a pensar en el sueño, digo, no, esto no debería estar pasando. En teoría, yo he ido a abrazar a mi sombra y ahora se tiene que dar la integración y el amor y los fuegos artificiales. Esto no estaba en el guión, ¿no? Este no estaba en el guión, algo está fallando aquí. Total que me levanta y se queda quieto, levantado, yo no puedo hacer nada. Y, y en ese momento, bueno, yo hacía pocos días que había empezado a practicar Aikido en la vigilia y digo, pues le voy a hacer una llave de Aikido. Y entonces le cojo del brazo y le tumbo al suelo y me deshago del agarre y le reduzco, ¿vale? Entonces se pone de pie y me aplaude. Y ya me despierto. Entonces yo, elaborando el sueño, dije, ostras, claro, probablemente sea mi sombra y yo lo conecté con la parte de mí de poner límites. Entonces, lo que me pedía mi sombra era que yo pusiera límites, no que abrazara, sino que pusiera límites. Entonces, cuando pongo límites a sí misma, es entonces que se da la integración y me aplaude. Me pareció súper bueno. Y desde entonces no digo a la gente, no abraces a tu sombra, acéptala, que es diferente aceptar que abrazar. Sí. Esta fue una experiencia muy interesante. Pero como te digo, ¿Pero ahí tuviste miedo? ¿O fue más que te descolocó? me descolocó, no llega a sentir miedo. En este no sentí miedo, fue un descoloque más bien, si de esto no toca hasta el avión. En esta que te voy a contar sí que sentí un cierto miedo, sí. Y entonces estaba en un sueño, también estaba lúcido por algún motivo. Recuerdo que había un árbol seco y había dos seres encima del árbol, dos personajes. Entonces uno de ellos viene a por mí y me tumba en el suelo y me sujeta de los hombros, ¿vale? Apoyado en el suelo. Entonces yo digo, sé que es un sueño, digo, simplemente con que eche mi mano para adelante vas a salir volando. Soy soñador lúcido, vas a salir volando. Entonces le hago así con la mano, pero no sale volando y se echa a reír, ¡jojo! Con una risa de estar de malévolo. Se echa a reír y de pronto abre su boca muy grande y empieza como a absorberme y una sensación física clarísima de como si me estuvieran absorbiendo la energía. Muy clara, muy física. Y ahí me despierto. Y bueno, desde esa noche y luego la semana siguiente estuve con una gripe terrible. O sea, muy malito, muy chungada. Te quedaste sin energía, realmente te Quedé bajó. sin energía, realmente. Entonces, al intentar enganchar cuál puede ser el significado de este sueño, bueno, pues puede ser que desde mi mundo interno parte de mi cuerpo ya sintiera que me estaba poniendo malo y entonces en ese sueño era la manifestación de ese virus que ya empezaba como a moverse, o desde una perspectiva más transpersonal, quizás que me encontré con una entidad que me absorbiera energía y eso me llevó a enfermar. No lo sé. Hay una tercera opción que me gusta plantearla, porque cuando aparecen solo dos opciones es como o una u otra, no me gusta. Hay una tercera, El tema de Gris. sí, que fíjate, me vino a partir de una autora que no es del tema de sueños, que es Lynn Margulis, es una bióloga bastante reconocida. Entonces, ella en biología propone el concepto de holobionte. Ella dice que aunque tengamos la sensación de ser una individualidad en un cuerpo físico, en realidad estamos formados por muchos seres vivos. Hay muchos microorganismos, bacterias y otras entidades en nuestro cuerpo y que de hecho, en función de cómo se encuentren, nosotros podemos sentir de una manera o de otra. Puede haber depresiones que vengan dadas por un déficit en algunas bacterias o malestares. Entonces ella dice, en realidad, si ajustamos el lenguaje, somos más bien un nosotros que un yo. Deberíamos hablar de nosotros como cuerpo físico, Total. no como un yo. Y digo, oye, ¿y si desde lo mental ocurre lo mismo? Es decir, cuando estamos despiertos nos da la impresión de ser una yoidad, con partes internas, ¿vale? Pero partes de esa yoidad. Pero ¿qué tal si en realidad estamos formados por muchas entidades que en la vigilia las percibimos como una yoidad, pero en el sueño cabe la posibilidad de que se descompongan, de que se desenvuelvan y las podemos percibir fuera de nosotros? Es decir, esas entidades
por una parte, sí, forman parte de nosotros, como esas bacterias, esos microorganismos, pero también tienen sus intereses particulares. Entonces, bueno, es como que en la vigilia está todo unificado y en el sueño se ve como por separado, pero en realidad somos más bien un nosotros, más que un yo. Ahí se uniría la idea de que son partes de nosotros, pero al mismo tiempo entidades ajenas. Interesante. Me gusta también este planteamiento. Yo te quería preguntar antes, bueno, al principio, ¿no? Cuando decías que eres padre, claro, yo ahora soy mamá también de Noah, que tiene 3 añitos, y bueno, ya me empieza a compartir sus sueños. Me chifla porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Porque para mí esto es como, ¡guau! Mi hijo me está contando lo que ha soñado, pero me llama muchísimo la atención porque él cuando cuenta el sueño, lo cuenta como un sueño compartido. Él dice, esta noche soñamos que, y me cuenta el sueño que hemos tenido, porque para él lo hemos tenido juntos. O sea, si yo estoy en el sueño, esa realidad la hemos compartido y me parece, bueno, me parece precioso, poético y cuando yo le voy tirando de la lengua, ¿no? Y quería preguntarte, para ti con los peques, ¿cómo es este tema? Claro, tú te dedicas también a los sueños lúcidos y no sé para ellos cómo lo deben de vivir, ¿no? Y cómo debe ser ese compartir, si habláis de los sueños en casa, si es algo que lo intentas estimular de alguna manera o cómo es. Sí, fíjate que intento combinar el darles un espacio y no forzar a que les interese lo mismo que a mí, pero Claro. al mismo tiempo estimulando una parte de la vida que creo que es muy interesante de ver y que, si no de forma natural, no suele darse. En el colegio no se suelen hablar de los sueños y en nuestra sociedad en general, salvo frikis como nosotros, pues no. Entonces sí que en los desayunos, pues yo digo, esta noche he soñado, tal, tal, tal. Entonces cuento lo que he soñado yo y eso ya abre la puerta para que ellos cuenten lo que han soñado. El mayor sí que tiene más recuerdo de los sueños. ¿Cuántos años tiene el mayor? Va a cumplir 10 años ahora. Ajá. Ahora va a cumplir 10. Y Diana de vez en cuando se acuerda y va contando sus cositas. Entonces es como abrir esa puerta. Y alguna vez sí que he nombrado lo de, porque me ha dicho, mi hijo me dice, ay, me he dado cuenta de que estaba soñando y podía volar. Entonces le dije, pues esto se llama sueño lúcido. Y bueno, pues como sabe que tengo pues sesiones y que trabajo un poco de esto, me dice, papá, he tenido de eso que tú haces, que son los sueños lúcidos. Entonces sí que me cuenta un poco más. Y, Ya se va dando cuenta, ¿no? De... y sí, el mayor ya sí. Todavía no le he explicado ni técnicas, ni de qué manera fomentarlos, pero sí que, digamos que poner un espacio en el que si lo tienen, sepan que eso existe y que está perfecto. Ujú. Así lo vemos en casa. Qué guay. Sí, yo siempre me pregunto si en unos años también cómo va a ser, ¿no? Porque, por ejemplo, Noah no me ha contado ninguna pesadilla ni nada de esto, ¿no? Pero sí que en el momento en el que si hay una pesadilla, ¿no? Lo típico que dirían los padres es como, no te preocupes, es solo una pesadilla, tú olvídate, no hay ningún monstruo, no hay nada. Y me pregunto yo qué exactamente le voy a decir para ser coherente, o sea, para no dar información que no está preparado para recibir y darle seguridad y soporte emocional, ¿no? Pero sin decir algo en lo que no creo, ¿no? En plan, no, esto son tonterías, no. Fíjate, pues yo creo que con los niños funciona muy bien, porque como todavía tienen em, los límites porosos entre lo que es imaginación y lo que es la realidad objetiva, digamos, funciona muy bien el teatralizarlos. Cuando tienen pesadillas, si hacemos juegos con ellos en los que ellos sientan que tienen poder sobre esa entidad que les ha dado miedo, funciona exactamente igual de bien que si lo estuvieran viviendo de nuevo en el sueño. Además, se lo pasa muy bien y funciona muy, muy bien. Em, ¿Tú trabajaste con niños ya? ¿Alguna no en vez? mi trabajo, pero sí que a veces, como saben que me gusta esto de los sueños, pues algún vecinito que lleva una época con pesadillas, pues Ajá. sus padres me dicen, ay, mire, que está con pesadillas. Entonces, pues aprovechamos y hacemos. O con mi hijo cuando tenía alguna pesadilla, o dibujarla, funciona muy bien, todo el tema artístico, porque les da control sobre eso que ha dado tanto miedo. Sí. Qué guay, qué guay. Bueno, Miguel, yo quería preguntarte también, ya hemos visto que esto te ha transformado la vida, ¿no? Y ahora te dedicas a ello, pero tú, ¿cómo explicarías lo que haces y por qué lo haces? O sea, ¿en qué momento decides tú dedicarte a esto y por qué divulgas esta herramienta de los sueños lúcidos? Sí, mira, cuando arrancó, pues claramente fue cuando tuve esta experiencia en el 2013, que fue tan intensa que dije, o sea, no puedo dejarlo pasar, o sea, quiero desarrollar. Además, en esa época
había una sensación de vacío existencial, digamos que había conseguido todo lo que supuestamente había de conseguirse en la vida. Yo estaba con mi mujer, nos habíamos casado hacía un par de años, todo iba bien, económicamente pues íbamos desahogados, yo tenía mi trabajo fijo como funcionario de prisiones, mi tiempo de ocio lo disfrutaba, con mis amigos bien, todo bien, pero había una sensación de, y ya está, y ahora es repetir esto un día tras otro hasta el día que me muera. Me da la sensación de que aquí falta algo. Entonces ahí fue cuando se me cruzó este mentor espiritual que me habló pues ya de temas de la conciencia y entonces se me abrió como este otro mundo y tuve la primera experiencia de sueño lúcido y quise tirar por ahí. Pero a día de hoy lo que realmente me motiva es una sensación que poco a poco se va instalando cada vez más y que es lo que intento transmitir y desde ahí trabajo, que es la sensación no a nivel intelectual, porque eso es fácil de asumir, digamos, sino la experiencia interna de que en realidad esta vida de vigilia es también como si fuera un sueño, ¿vale? Con sus características particulares, están las reglas físicas y todo esto, pero tal y como yo lo veo a día de hoy, por debajo de esta realidad convencional hay una realidad onírica que también se manifiesta en esta realidad de vigilia. Y esa realidad onírica para mí está constituida por sueños que quieren soñarse. Entonces, hay infinidad de sueños que quieren soñarse con diferentes jerarquías. Y uno de estos sueños que quieren soñarse es, pues, literalmente la vida de Miguel, literalmente la vida de Natalia, literalmente la vida de cada persona que nos está escuchando, pero que en realidad no deja de ser un sueño que quiere soñarse y aprovecha la vida de la persona para ir desenvolviéndose. Entonces, cuando empiezas a ver la realidad con esta capa convencional, lógica, pero también desde esta otra capa, empiezan a aparecer conexiones, sincronicidades y un sentido por debajo que dices, ah, vale, entonces esto, vale, sí, ahora he perdido mi trabajo y es una faena. Pero por otro lado, también tiene sentido desde este sueño personal que se está desenvolviendo a través de mí. Entonces, para mí, ese sueño personal se desenvuelve en la vida de vigilia y se desenvuelve en la vida de los sueños nocturnos. Son como diferentes manifestaciones de ese sueño personal. Me parece fascinante intentar explorar esta posibilidad. En realidad no es nada nuevo. Hay muchas tradiciones que hablan de esto. En el budismo se habla de ello, en el hinduismo tal cual hablan de esto, aborígenes australianos. Entonces, bueno, a mí me mueve mucho ahora de poder transmitirlo desde una perspectiva más de la psicología occidental, pero me parece fascinante. Es decir, que entonces, según lo que tú estás explicando, ¿no? Esta vida soñada se puede soñar de otra manera, ¿no? Claro, en realidad, Te abre la posibilidad de soñar otra vida, ¿no? claro, sería algo así como si por debajo hubiera una cantidad inmensa de sueños que quieren soñarse a través de nosotros y ellos pugnan por nuestra atención. Es decir, eso son como energía pura que cuando un perceptor nos observa se convierten en narrativas. Entonces está la narrativa de, ay, qué bien ahora si me tranquilizo y me pongo a ver Netflix. Eso es un sueño que quiere soñarse a través de mí, de ver Netflix. O hay otra que dice, oye, ponte a meditar. Entonces, ambas pugnan por mi atención y tienen sus estrategias de atraer mi atención. Y una me dice al oído, ah, túmbate en el sofá y vete la serie nueva. Y la otra que me dice, bueno, pero si a corto plazo te va a costar esfuerzo, pero a largo plazo te va a beneficiar mucho. Entonces, cada uno te va hablando y nuestra atención elige si mirar a una o a otra para que se vaya desenvolviendo. Entonces, es un ejemplo tonto, pero digamos que hay como infinidad de sueños que quieren soñarse, pero solo caben unos pocos. Y es nuestra atención la que elige cuál de ellos dejar pasar para que se desenvuelva. Mm. Bueno, Miguel, estamos acercándonos ya al final. A mí me gustaría que contaras un poquito exactamente qué servicios ofreces, cómo te puede encontrar la gente. Cuéntanos un poquito. Mira, pues digamos que mi parte laboral está dividida en estos dos aspectos. Por un lado, trabajo como psicoterapeuta, haciendo pues, sesiones de psicoterapia convencionales. Sí que si la persona tiene sueños y quiere trabajarlos, los aprovechamos como una herramienta terapéutica más. Estaría por un lado. Y por otro lado, el tema de los sueños lúcidos, para aquellas personas que quieran introducirse, que no los conozcan, pues está la web de soñarlúcido.com, donde se pueden descargar hay un curso gratuito para arrancar, está la posibilidad del libro de Soñar Lúcido, si quieren ir un poco más allá. Y luego sí que ofrezco una formación avanzada que se llama Despierta, que es una mentoría híbrida, individual y grupal, que dura 5 meses. Y hacemos un trabajo como excusa, está el sueño lúcido, pero el trasfondo es un trabajo de autoconocimiento. Entonces buscamos definir este sueño personal que quiere desenvolverse a través de la vida de la persona
y una vez que la persona ve cuál es ese sueño que quiere soñarse a través de ella, es jugar en la vigilia a detectar esos eventos que en realidad son manifestaciones del sueño personal. Cuando se empieza a verse en la vigilia es mucho más fácil conectar en el sueño con la lucidez, porque no deja de ser lo mismo, manifestaciones de lo mismo en diferentes ámbitos. Y luego sí, evidentemente trabajamos técnicas para fomentar el sueño lúcido, meditaciones, trabajo con el diario de sueños, significado con los sueños, limpieza de los asuntos internos que nos autosabotean, miedos, este tipo de cosas. Entonces me parece un programa muy completo en el que bueno, pues en compañía del grupo hacemos avanzar este sueño que quiere soñarse. Y también vas haciendo cursos presenciales, ¿no? Y retiro. Sí, hacemos retiros, algunos los organizo individualmente, otros con amigas, con amigos. El siguiente va a ser en Polonia. A final de enero nos vamos a Polonia con mi amigo. Fresquito, ¿eh? Finales de enero en Sí. Polonia, vamos. Y lo voy a contar, fíjate, vamos con mi amigo Douglas y mi amigo Emilio, que organizamos retiros dos al año en diferentes sitios, así que consideramos que tienen como una energía especial. Y Douglas es mexicano, pero vive allí en Polonia y es experto en medicina del hielo. Ah, En- sí, sí, sí. Sí, entonces nos vamos a final de enero a Polonia para meternos en agua fría, porque eso moviliza a nivel, se hace de una manera especial, ¿eh? No es en plan, venga, hala, todos ahí a... No, se hace de manera especial, es como una especie de práctica meditativa. Combinamos también con temazcales y trabajo desde la perspectiva más chamánica, que la lleva Douglas, Emilio, que también trabaja desde la medicina oriental, y yo la parte más de psicología occidental. Y bueno, están muy bien este tipo de retiros, sí. Qué guay, qué guay. Bueno, yo ya te sigo, ya te tengo ahí fichado, pero la gente que nos está escuchando, si todavía no te siguen, pues ya irán viendo lo que vas a hacer. Y bueno, así también para ir finalizando, bueno, primero te quería preguntar si tú tienes una recomendación de libro o de película. Sí, pues mira, de libro voy a decir tres, ¿vale? Eh, Mira, hay uno específico para lo que es interpretación de los sueños, que no es tanto sueño lúcido, pero me parece buenísimo, es una maravilla, que se llama Deja que tu cuerpo interprete tus sueños, de Eugene Gendrin. Una maravilla, es bastante accesible, se lee fácil, no hace falta leerlo del tirón, puedes ir haciendo los ejercicios que propone, y está súper bien. Entonces, se trata de coger un sueño y no interpretarlo a nivel mental, sino dejando que repose en el cuerpo, que se siente desde ahí. Está muy, muy bien. Una maravilla. Deja que tu cuerpo interprete tus sueños. Luego, de cara a lo que son OVEs, experiencias fuera del cuerpo, que he nombrado antes de Frederica Ardema, Explorations in Consciousness, me parece muy buen libro, porque está muy aterrizado, pero al mismo tiempo se abre la posibilidad de acceder a esta ¿Está información. solo en inglés? Está en inglés, pero bueno, ya sabes, con Google Translate, pues se puede encontrar por ahí. Hoy en día se puede todo. Sí, sí. Ese sería el segundo. Y luego, desde la perspectiva más del chamanismo tolteca, a mí Carlos Castaneda me encanta y el arte del soñar pues es un obligado de leer. Sobre todo para leer entre líneas, o sea, no de forma literal, sino que te deje mover de qué posibilidades se abren y demás. Sí, eso en cuanto a libros. Y en cuanto a películas, pues Matrix es maravillosa, de animación. Hay una muy chula que se llama. Ay, ahora no me va a venir el nombre. Es una de un detective. No me viene el nombre. Un detective de sueños. ¿Es Sí. coreana o algo así? No. Sí, 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 sí. Ah, sí, No me viene ahora. No me viene ahora. Y luego me han hablado muy bien hace poco de En Sueño, que es de Netflix, pero aún no la he visto. De animación. sí, yo la vi. Me gustó, es interesante. Ujú. Bueno, claro, estaba ahí en plan, bueno, a ver qué tal, o sea, tenía ahí bastante expectativa, entonces, bueno, me gustó, no me flipó, pero bueno, está guay, está interesante. Bueno, espérate, y hay otra. Habla de sueño compartido, en realidad. Ah, Origen. Origen es un obligado también de leer. Y luego también de animación para gente que tenga niños en casa. Conocerás la de Inside Out, la de las emociones, Sí. ¿vale? Pues hay una parte que es miniserie, que son 4 o 5 capítulos, específica de sueños. Muy bien. Y que también está el sueño lúcido por ahí rondando. Esa muy recomendable. No tenía ni idea, pero se encuentra también así en streaming. En Netflix o en alguna plataforma de esta, o en HBO, no de esta, está, sí. Son como 4 capítulos no muy largos, 30 o 35 minutos, que es específica de sueños. Muy maja. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí
Claro, estamos grabando el 22 de diciembre del 2025, vais a escuchar esto en el futuro. Entonces iba a decir que ya sirve para las fiestas, pero bueno, igual habrá que sacarse unas vacaciones más adelante para leer y ver pelis. Nada, por último, Miguel, un mensajito final, algo que le quieras decir a la gente para que se queden ahí con un mensaje tuyo. Pues mira, hay un concepto que también intento como darle mucha expansión en las formaciones, que es el de desdramatización existencial. ¿Qué quiere decir eso? Tiene como dos partes. Hay una parte que es que en realidad no hay nada, pero nada, nada, nada que sea realmente importante, nada. O sea, mañana la IA puede volverse loca y que desaparezca la civilización humana. Eso objetivamente al universo le da igual. Pero viene la segunda parte, para que no nos metamos en el pesimismo. La segunda parte es que como no hay nada que sea importante, podemos elegir lo que queramos y vivirlo como si fuera importante. Que queremos vivir los sueños lúcidos como si fueran importantes, maravilloso. Que queremos vivir las victorias y derrotas del Fútbol Club Alcorcón como si fuera importante, podemos hacerlo. Entonces tenemos esa parte de desapego, de desdramatización y de libertad total de vivir lo que queramos como si fuera importante. Qué maravilla. Mm. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer tenerte por aquí. A un volador que habla de sueños lúcidos, pero como habéis visto, pues también ha volado por ahí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por todo tu conocimiento y por compartir este momentito con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Natalia, por abrir este espacio y nos vemos en los sueños. Totalmente. Nos vemos en Oniria. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por escuchar Club de Voladores, un podcast sobre viajes astrales, pero con los pies en la tierra. Te deseo felices ensueños y hasta el próximo vuelo.